Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy explicaré el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. El versículo 1 dice: Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice Juan: después de esto vi. Después de la visión de los 4 jinetes del Apocalipsis que anuncian la Tercera Guerra Mundial, después de ver también a los mártires pidiendo justicia y que se vengue su sangre en los moradores de la tierra, y después de ver las señales en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, pero que aún estamos a tiempo de arrepentirnos después de todo esto y antes de que acontezcan los juicios de las trompetas, ¿qué es lo que ve Juan? Ve a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos para que todavía no se dañe a la tierra ni al mar ni a ningún árbol. Dijimos que el número 4 se refiere a la tierra, y es porque la tierra está marcada por los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que aquí los denomina como los 4 ángulos de la tierra. Cuando dice los 4 vientos, se refiere a la totalidad de los vientos. Dice, para que ningún viento sople sobre la tierra, ni el mar, ni los árboles. Aquí el viento es un símbolo de destrucción, porque lo que se viene ahora sobre la tierra son los juicios de las trompetas, y no solo son por viento, sino que significa toda clase de destrucción, aunque será parcial, de 1/3. El versículo 2 dice: Vi a otro ángel que ascendía del nacimiento del sol, teniendo un sello del Dios vivo, y clamó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes estaba concedido hacer daño a la tierra y al mar. Hemos visto que había ángeles destinados a trabajar con los vientos, y ahora otro que asciende del nacimiento del sol, y es que toda la creación de Dios tiene asignados ángeles, incluso nosotros mismos. Leamos esto en el libro de Jubileos, capítulo 2. Dice, hablando de Dios: Porque en el primer día creó Dios los cielos que estaban arriba y la tierra, y las aguas y todos los espíritus que sirven delante de él, los ángeles de la presencia y los ángeles de la santificación, y los ángeles del espíritu del fuego, y el ángel del espíritu de los vientos, y el ángel del espíritu de las nubes, y de la oscuridad, y de la nieve, y del granizo, y de la escarcha, y el ángel de las voces, y del trueno, y del relámpago, y los ángeles de los espíritus del frío y del calor, del invierno y de la primavera, y del otoño y del verano, y de todos los espíritus de sus criaturas que están en los cielos y en la tierra. Vemos como toda la creación de Dios tiene asignados ángeles que se ocupan de cumplir las órdenes del Padre en relación con su creación, y que nos guían en nuestra vida. Así pues, Juan ve un ángel que sale del nacimiento del sol, y les dice a los otros 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales y se ocupan de los 4 vientos, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Dios da órdenes a estos ángeles de que no destruyan nada en la tierra hasta después de haber sellado en la frente a sus siervos. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos siervos de Dios, este grupo de creyentes del que habla el capítulo 7 de Apocalipsis, serán personas que estarán en la tierra durante el juicio de las trompetas y han de ser protegidas de estos juicios y plagas de alguna forma. El sello permite a los ángeles distinguir a los siervos de Dios del resto de los moradores de la tierra, y así hacer que sean librados
de los juicios de las trompetas, al igual que los hebreos fueron librados de las plagas que Dios envió sobre Faraón y los egipcios en tiempos de Moisés. El versículo 4 dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número, 144.000, solo se menciona en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Pero son grupos distintos. El número 144.000 del capítulo 7 es un número simbólico y se refiere al pueblo de Dios, al Israel del nuevo pacto, formado por judíos y gentiles, a los siervos de Dios que quedan sobre la tierra cuando comienza el juicio de las trompetas a la mitad de la semana de años del gobierno del Anticristo. No son solo judíos descendientes de Abraham. Estas 12 tribus son las tribus del nuevo pacto, no las del viejo pacto. Los eruditos dicen que el número 12 representa al pueblo escogido por Dios, al pueblo que es siervo de Dios. Lo vemos cuando Dios escogió a las 12 tribus de Israel para que fuesen su pueblo. También cuando escogió a los 12 apóstoles para que predicaran el reino de Dios por toda la tierra y reinaran con Cristo. Si vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, donde describe a la Nueva Jerusalén, en el versículo 12 dice: tenía un muro grande y encumbrado, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y había 12 nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El versículo 14 dice que el muro de la ciudad también tenía 12 piedras de fundamento, y sobre ellas los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Después dice que el muro mide 144 codos, entendemos que de alto, que es 12 por 12, y que había árboles de vida que producían 12 cosechas al año, una cada mes. La ciudad, la Nueva Jerusalén, mide 12.000 estadios de ancho, largo y alto. Es un cubo perfecto. De la misma manera, 144.000 es 12.000 por 12. Y en el capítulo 7 representa simbólicamente al pueblo escogido por Dios. A esa gran muchedumbre de gente de todas las naciones que formarán las 12 tribus de Israel del reinado milenial, compuestos por judíos y gentiles, que estando en la tierra sirvieron a Dios gran parte de su vida. El otro grupo es el grupo del que se habla en el capítulo 14 de Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice: y vi y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión. El monte Sión es el monte donde se ubicará la Nueva Jerusalén, la ciudad santa en el reinado milenial de Cristo. Dice: y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Aquí no dice que son simplemente sellados, sino que dice que tienen escrito en sus frentes el nombre de Cristo y del Padre. ¿Qué significa esto? Significa que les pertenecen a ellos, a Cristo y al Padre, porque ellos los han elegido para gobernar la tierra junto con ellos. Sigue diciendo: y oí un sonido procedente del cielo, como el sonido de muchas aguas y como el sonido de fuerte trueno, y el sonido que oí fue como de cantantes que se acompañan con el arpa tocando sus arpas. Y están cantando como si fuera una canción nueva, delante del trono y delante de las 4 criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie pudo dominar aquella canción, sino los 144.000 que han sido comprados de la tierra. ¿Qué significa que nadie pudo dominar esta canción? Los 144.000 que gobernarán con Cristo forman un grupo de almas con una vibración única y definida. Los cuerpos espirituales
de estos santos, que son sin tacha, vibran al igual que vibra el sonido de una canción, única y exclusiva, que nadie puede dominar excepto ellos mismos, porque esa vibración tan pura que emiten sus cuerpos espirituales refinados hasta el punto de no importarles dar su vida por Cristo, la vibración que emite ese conjunto de almas tan puras genera una canción irreproducible por nadie que no sea ellos mismos. Nadie puede imitar ese sonido ni generar esa canción sino ellos mismos, debido a su gran pureza. Ellos fueron comprados de la tierra para reinar con Cristo, como dice en Apocalipsis 5, 9 y 10, refiriéndose a estos 144.000 que reinarán con Cristo, a su novia. Dice, y cantan una canción nueva, y dicen, eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Aquí dice bien claro que la novia de Cristo, los 144.000 que reinarán con Él en el milenio, son gente que Él compró de todas las naciones y tribus y lenguas. No son exclusivamente de la nación de Israel, sino de todas las naciones. Porque las 12 tribus de Israel del nuevo pacto, que gobernarán desde la Nueva Jerusalén, no son judíos, son gente de todas las naciones, como dice Apocalipsis 5, 9 y 10. De la misma manera, las 12 tribus de los hijos de Israel del capítulo 7, las cuales representan a todos los siervos de Dios, al pueblo de Dios en conjunto, no son judíos, son gente de todas las naciones. El nuevo pacto es con judíos y gentiles. El nuevo Israel está formado por judíos y gentiles. Muchos judíos, condicionados por su condición de judíos, interpretan que estos sellados de las 12 tribus de Israel son judíos descendientes de Abraham, judíos carnales, pero no lo son. El pueblo judío le falló al Padre. Esto es pasado. El nuevo pacto es con judíos y gentiles, incluyendo a los que reinarán con Cristo. Porque habrá gentiles que mueran mártires por predicar el reino de Dios, y ellos también merecen la corona de la vida y ser reyes y sacerdotes, porque Dios no es parcial. Los 144.000 del capítulo 14, los que gobernarán con Cristo desde Sión, desde la Nueva Jerusalén, que será su morada, ya han sido resucitados en la primera resurrección, antes de que Juan tenga esta visión del capítulo 7. El anticristo los matará al principio de la segunda mitad de su reinado y completarán el número de mártires que tienen que reinar con Cristo. Una vez completo el número, ya puede Dios vengar su sangre en los que moran en la tierra y comenzará a hacerlo con el juicio de las trompetas. Pero aún hay siervos de Dios en la tierra para entonces. Por eso se les sella, para protegerles de estos juicios. Ellos no morirán como mártires y no reinarán con Cristo, pero serán el pueblo de Dios que vivirá en el reinado milenial. Ellos serán arrebatados en las nubes y su destino es ser pastoreados por Cristo. Pero todavía hay otro grupo que continuará vivo hasta la segunda venida de Cristo, atravesando el juicio de los tazones, pero siendo protegidos de estos juicios. Porque cuando Cristo venga en su glorioso trono, separará a las ovejas de las cabras. En su venida, después de todos los tremendos juicios, todavía quedarán siervos de Dios sellados vivos. Son las ovejas, los que han ayudado a los hermanos de Cristo
en tiempo de persecución, como narra Mateo 25, del 31 al 46. Estas ovejas serán los últimos que son los primeros, los últimos en arrepentirse y los primeros en heredar la tierra, porque pasarán vivos la gran tribulación. Así pues, vemos que los 144.000 sellados del capítulo 7 de Apocalipsis representan al pueblo de Dios que queda en la tierra. Este grupo lo forman los cristianos que serán arrebatados después del juicio de las trompetas y antes del juicio de los tazones, los que salen de la gran tribulación. Cuando hablamos de tribulación, nos referimos a persecución, pero cuando hablamos de la gran tribulación, nos referimos a la persecución por el anticristo a los cristianos más la ira de Dios. Este periodo comprende desde la segunda mitad de la semana de años de gobierno del anticristo hasta después de la batalla de Armagedón. El grupo de los 144.000 de los que se habla en el capítulo 14 de Apocalipsis, y puede que este sea un número literal, solo lo forma la novia de Cristo, los que reinarán con Él, los que han sido comprados para reinar con Él, los que son sin tacha, los que le siguen a donde quiera que Él va. Estos 144.000 del capítulo 14 han sido resucitados en la primera resurrección antes de ser sellados los siervos de Dios del capítulo 7, porque ellos no han sido puestos para ira, como dice 1 Tesalonicenses 5:9, donde el apóstol Pablo, hablando con los cristianos de Tesalónica, que también formarán parte de la novia de Cristo, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Si os dais cuenta de un detalle, Dios purifica a su pueblo a través de la tribulación, como dice en la profecía del libro de Daniel, para el tiempo del gobierno del anticristo, que causará tribulación a los cristianos. Y esta será incluso peor que el holocausto de Hitler a los judíos. Leamos Daniel 11, 32, 33 y 35. Aquí habla de los siervos de Dios en tiempos de la tribulación por el anticristo. Dice: y a los que actúen inicuamente contra el pacto, los conducirá a apostasía mediante palabras melosas. Pero en lo que respecta al pueblo que conoce a su Dios, ellos prevalecerán y actuarán eficazmente. Y tocante a los que tienen perspicacia entre el pueblo, impartirán entendimiento a muchos, y ciertamente se les hará tropezar por espada y por llama, por cautiverio y por saqueo durante algunos días, para que se haga una obra de refinación debido a ellos, y para que se haga una limpieza, y para que se haga un emblanquecimiento, hasta el tiempo del fin, porque es todavía para el tiempo señalado. Si os dais cuenta, veréis que los mártires que reinarán con Cristo no estarán en el día de la ira del Señor, ni en el juicio de las trompetas, ni en el de las copas, ni en el juicio final en la segunda venida. ¿Por qué? Porque ellos ya han sido refinados hasta el punto de que entregaron su vida por no renunciar a Cristo. Y Él los librará de la prueba, porque ya fueron probados en el pasado y dieron su vida por Cristo. Por eso Cristo los ha comprado de entre las naciones para ser reyes y sacerdotes con Él, como dice en el capítulo 5 de Apocalipsis. Luego están los siervos de Dios que no han dado la vida por Cristo, pero le sirven día y noche en su templo, predicando la palabra, alimentando a las ovejas que quieren seguir a Cristo, los que cumplen sus mandamientos, los que tienen fe, obras y amor por el Padre, Cristo y su prójimo. A estos
que ya sirven a Cristo, pero que no han dado su vida por Él, se les sella en la frente para que la ira de Dios no los dañe. Pero tienen que ser refinados un poco más, pasando por la tribulación promovida por el anticristo, y verán los juicios de las trompetas. A estos no se les hace reyes y sacerdotes, pero los que no se dejen poner la marca de la bestia y queden vivos al final de los juicios de las trompetas, serán arrebatados en las nubes con Cristo. Estos también son redimidos, comprados por Cristo, pero para ser su pueblo refinado en el reinado milenial. No para reinar con Él, porque no han dado la vida por Cristo, sino que estando vivos, fueron arrebatados junto con Cristo. Estos son los sellados del capítulo 7 que estamos estudiando. Seremos la mayoría de nosotros, los que servimos a Cristo. Por último, están los últimos que serán los primeros, las ovejas que Cristo separará de las cabras en su segunda venida. Estos todavía no servían a Cristo durante la tribulación del anticristo, durante el juicio de las trompetas. Por eso necesitan ser refinados un poco más y atravesar el juicio de las copas. Estos son los que ayudaron a los siervos de Dios durante la persecución del anticristo, como narra Mateo en el capítulo 25. Esta gente ayudó a los siervos de Cristo, a los hermanos pequeños de Jesús, durante la tribulación del anticristo. Les dieron de comer cuando tenían hambre, les dieron de beber cuando tenían sed, les visitaron cuando estaban enfermos o en la cárcel, les dieron casa cuando huían de sus ciudades para esconderse, pero necesitaban ser refinados y estarán vivos durante el juicio de las copas de la ira de Dios y la tribulación del anticristo, pero serán protegidos de la ira. Estos son los que quedarán vivos durante la segunda venida de Cristo, los que Él separará, las ovejas que pondrá a su derecha, los mansos que heredarán la tierra y pasarán vivos al reinado milenial. Serán los últimos, que serán los primeros, como dice en Mateo capítulo 20. Estos tres grupos son los que estarán en el reinado milenial. Los 144.000 del capítulo 14, la novia de Cristo, que gobernará con Él, los arrebatados antes del juicio de las copas, y las ovejas que pasarán vivas a la nueva tierra. Cada uno ha sido refinado a su debido tiempo y en su justa medida, pero durante el reinado milenial de Cristo nacerán personas que no han sido refinadas. Por eso Dios soltará a Satanás durante un poco de tiempo, al final de los 1000 años del reinado de Cristo, y muchos se pondrán de la parte de Satanás y serán eliminados junto con él. Así quedará completado y refinado el pueblo de Dios, porque después de los 1000 años, los muertos serán resucitados y juzgados, unos a una resurrección de vida y otros a una resurrección de condenación, según sus hechos. Y los que queden vivos después del reinado milenial serán transformados a cuerpos espirituales, y todos seremos como los ángeles, con cuerpos espirituales, y daremos un salto evolutivo, donde la materia desaparecerá debido a su alta vibración, y habrá otro nuevo cielo y otra nueva tierra, ya inmateriales, al igual que nosotros. En la línea espacio-tiempo, los acontecimientos quedarían así. Comienza a gobernar el anticristo durante 7 años como pacificador, y tiene éxito en todo, dominando la economía mundial. A la mitad de la semana de años, a los 3 años y medio de su gobierno, da un giro radical, instaura la obligatoriedad de poner la marca en la frente o en la mano para poder comprar y vender, y a los que no lo aceptan, a él ni a su marca, los manda asesinar.
Con estas muertes se completa el número de los 144.000 que reinarán con Cristo, los del capítulo 14. Una vez completo este número, sucede la primera resurrección de los mártires. Son las primicias del pueblo de Dios ya refinados. Después de esto, se sella a los siervos de Dios que quedan vivos y a los que les han ayudado durante la persecución y tribulación por el anticristo. Este periodo de tribulación es un periodo de refinación para los siervos de Dios. Al final del juicio de las trompetas y antes del juicio de las copas, ocurre el arrebatamiento de los siervos de Dios. Cuando termina el juicio de las copas, viene Cristo en su segunda venida. El juicio de las copas es un juicio de refinación para las ovejas, un tiempo de arrepentimiento, de mostrar señales a los que más les cuesta creer, como a Tomás, que necesitó ver para creer. Señales que incluyen la resurrección y la predicación de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Durante las copas aún hay tiempo para arrepentirse. Después de esto ocurre la segunda venida de Cristo. Ahí ya no hay tiempo para arrepentirse. Viene para la batalla de Armagedón, de la que habla el capítulo 19, y separa a las ovejas de las cabras. Entonces se dará comienzo al reinado milenial, después de la batalla de Armagedón. ¿Quiénes vivirán en la nueva tierra? Cristo, su novia, que son los que gobernarán, los siervos de Dios que habían sido arrebatados y las ovejas. El tipo de cuerpo que tendrá cada uno de ellos no lo sabemos, porque Cristo y su novia tienen cuerpos glorificados. Seguramente puedan materializarse y desmaterializarse. Los arrebatados también estuvieron un tiempo en el cielo y después bajaron a la tierra. Y las ovejas quizás sigan con sus anteriores cuerpos. Por eso se dice que las hojas de los árboles de la vida son para la sanación de las naciones, porque la gente que no cumpla la ley durante el reinado milenial enfermará y si la transgresión es muy grave, morirá. Leamos el versículo del 5 al 8 del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice: de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Como dijimos, estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel del capítulo 7 no son judíos. Es un simbolismo que representa al pueblo de Dios del nuevo pacto. Son tanto judíos como gentiles. Son el Israel del nuevo pacto, formado por gente de todas las naciones. La nueva tierra, durante el reinado milenial, no se dividirá en países, sino en las 12 tribus del nuevo Israel, el Israel del nuevo pacto. Si os fijáis, aquí se ha sustituido a la tribu de Dan por la tribu de Manasés, que es hijo de José. La razón es esta. Cuando el antiguo pueblo de Israel, esas 12 tribus, tomaron posesión de la tierra de Canaán, a Dan se le asignó la zona donde vivían los filisteos. Pero Dan rechazó esa tierra y se fue al norte de Canaán. La tribu de Dan acabó cayendo en idolatría. El rechazo a la herencia de la tierra que Dios le asignó hizo que su nombre no tuviera herencia en la nueva tierra.
y se le sustituyó por Manasés. Leamos el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 7. Dice: Después de estas cosas vi y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Y siguen clamando con voz fuerte y dicen: La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El apóstol Juan empieza diciendo: Después de estas cosas vi y miren. Cuando él dice después de estas cosas, es debido a que cambia el escenario. Hasta ahora, desde el versículo 1 al 8 del capítulo 7 de Apocalipsis, Juan veía cosas sobre la tierra. Veía a los ángeles reteniendo los 4 vientos y a los siervos de Dios siendo sellados para que no les afecten los juicios de las trompetas. Lo que ve Juan después de estas cosas sucede en el cielo, cambia el escenario, pero los protagonistas del capítulo 7 siguen siendo los mismos, los sellados. No hay 2 grupos distintos, uno de judíos y otro de gente de todas las naciones, sino que habla del mismo grupo durante todo el capítulo 7, solo que los primeros los ve en la tierra y después de estas cosas los ve en el cielo, porque han sido arrebatados y llevados delante del trono. Dijimos que los 144.000 sellados del capítulo 7 representan a todo el pueblo de Israel, al Israel del nuevo pacto que vivirá en el reinado milenial. Estos 144.000 sellados son la gran muchedumbre que ve Juan, de gente de todas las naciones, y que tenían ramas de palmera en sus manos. ¿Qué representan las ramas de palmera? Estas ramas simbolizan la victoria, el triunfo, la paz, la vida eterna, la celebración y el gozo. Porque estos son los sellados que han vencido al mundo y dicen: La salvación se la debemos a nuestro Dios y al Cordero. Estos sellados han sufrido la persecución y tribulación por parte del Anticristo y han estado en la tierra durante los juicios de las trompetas, viendo con gozo y alegría que a ellos no les afectaban estos juicios. Esto es lo que significa: no dañes el aceite de oliva ni el vino, como vimos en el capítulo anterior. El gozo de experimentar que no les afectan las plagas ni los juicios. Ellos dan gracias a Dios y al Cordero por haber sido salvados de la persecución y la muerte que el Anticristo les tenía reservada, porque de no haber acortado Dios ese tiempo de tribulación a los cristianos, ningún alma se salvaría. Ellos han sobrevivido y han sido salvados, arrebatados por Dios. Y ahora Juan los ve en el cielo, delante del trono, celebrando esa salvación, con ramas de palmera en sus manos. Las ramas de palmera aparecen en otras 2 ocasiones en las Escrituras. Una de ellas, cuando Jesús entró a Jerusalén sentado en un asno joven como símbolo de humildad. Juan 12, 12 y 13 dice: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, se refiere a la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fue un acto en el que las muchedumbres reconocieron a Jesús como el Mesías esperado que venía a liberarles de la esclavitud. En realidad, en ese momento, ellos se disponían a celebrar la fiesta de la Pascua, en la que se recordaba la forma milagrosa en la que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Si relacionamos ambos pasajes,
vemos que esta escena en el cielo es el cumplimiento de esa gran liberación que los judíos celebraron anticipadamente cuando el Señor Jesucristo se presentó en Jerusalén al comienzo de la Pascua. En el Antiguo Testamento, según el libro de Levítico, las palmas se usaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los israelitas cortaban ramas de palmera, hacían con ellas tabernáculos, que son una especie de tiendas o refugios, en los que habitaban durante 7 días, para recordar su peregrinación por el desierto después de que el Señor los liberó de la esclavitud en Egipto. Apocalipsis 7, del 11 al 12, dice: Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, y dijeron: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Ante esta escena gloriosa en el cielo, donde por fin se saca al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la opresión del anticristo y del viejo sistema de cosas, todos los siervos de Dios, tanto terrenales como celestiales, bendicen y dan gloria a Dios y al Cordero, y adoran a Dios. Los versículos 13 y 14 dicen: Y en respuesta uno de los ancianos me dijo: Estos que están vestidos de larga ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Las ropas blancas simbolizan los actos justos. De modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: Estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Uno de los ancianos pregunta a Juan: ¿Quiénes son estos que están delante del trono con ramas de palmera, dando gracias por haber sido salvados? Juan le contesta al anciano que él es quien lo sabe. El anciano le dice a Juan que estos son los que salen de la gran tribulación. Fíjate que aquí no dice que han sido muertos por hacha, como en el caso de los que reinarán con Cristo, los 144.000 del capítulo 14 de Apocalipsis, sino que dice que son los que salen. ¿Por qué los que salen? Porque han sido arrebatados aún vivos en las nubes y después llevados delante del trono de Dios, al lado del mar Vítreo, para que puedan dar gracias y gloria a Dios por su salvación. De este mismo grupo de personas, los arrebatados, habla también el capítulo 15 de Apocalipsis. Esta visión tiene lugar en el mismo espacio-tiempo que la visión que estamos estudiando del capítulo 7, justo antes del juicio de los tazones, la ira completa de Dios derramada sobre la tierra. Dice Apocalipsis 15, del 1 al 3. Y vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. Y vi lo que parecía ser un mar vítreo mezclado con fuego, y de pie al lado del mar vítreo, a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen, y del número de su nombre. Y estos tenían arpas de Dios, y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero, y dicen: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. Este grupo de personas que ve Juan justo antes del derramamiento de las copas de la ira es el mismo grupo que los del capítulo 7. Podéis comprobar así que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico.
Este grupo aparece antes del juicio de los tazones, porque su periodo de refinamiento es durante el juicio de las trompetas. Dice que salen victoriosos de la bestia salvaje, porque no se han dejado marcar por ella. No le pertenecen a ella, le pertenecen a Cristo. Él los selló. Cantan la canción de Moisés, porque han sido rescatados de las garras del anticristo y de la esclavitud del pecado, al igual que el pueblo de Egipto fue rescatado de las garras de Faraón y de la esclavitud en Egipto. Apocalipsis 7, 15 al 17 dice: Por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos, y ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa que esta gran muchedumbre esté rindiendo servicio sagrado en su templo? Tu cuerpo es tu templo. Es lo que dice 1 Corintios 6, 19. Estos son gente de todas las naciones que sirven a Dios, que creen que Cristo es el Mesías y cumplen sus mandamientos. Lo aman y ocupan su tiempo en escudriñar las Escrituras y dar testimonio del reino de Dios. Alimentan a las ovejas como Jesús le decía a Pedro. Hasta 3 veces le preguntó Jesús a Pedro: ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Son personas que se dedican a servir al prójimo y tienen fe, obras y amor. Obran actos justos y procuran ser amables y justos con otros y pulir su personalidad, ser mejores personas cada día. Ser amorosos, hablar con respeto y tacto para no dañar a otros. Por eso dice que están vestidos de largas ropas blancas, porque han limpiado sus cuerpos energéticos, refinando su personalidad, su carácter. Nuestros cuerpos energéticos son como nuestras vestiduras, es lo que cubre nuestro cuerpo físico. Si somos malas personas o estamos llenos de pensamientos negativos, estos cuerpos estarán sucios y también nuestras ropas estarán manchadas. Pero el servicio a los demás, las buenas obras para con nuestro prójimo, con fe en Cristo, estos actos justos lavan nuestras ropas y gracias al sacrificio de Cristo podemos emblanquecerlas en su sangre. Dice el versículo que le rinden servicio sagrado día y noche en su templo. Nuestro templo es nuestro cuerpo. Y todo este trabajo de refinamiento de la personalidad, nuestras obras y el dar testimonio para alimentar a las ovejas es lo que significa rendir servicio sagrado en su templo. Dice que el que está delante del trono extenderá su tienda sobre ellos. Quiere decir que ellos serán su pueblo y el Señor será su Dios y los protegerá y proveerá para ellos lo necesario en todo momento. Ya no tendrán más hambre ni sed, porque cuando estaban en la tierra y más todavía, durante el gobierno del anticristo han pasado hambre y sed, porque no podían comprar ni vender, pero perseveraron hasta el fin, hasta que fueron arrebatados. Ya no los batirá el sol, ni ningún calor abrasador. Aquí Juan, sin saberlo, estaba profetizando sobre el calentamiento global. No dice no tendrán frío, sino que dice no los batirá el sol ni ningún calor abrasador. Eso ya lo estamos experimentando hoy en día, como suben los termómetros de manera exponencial cada año que pasa. Dice que Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, porque han sufrido y han llorado mucho durante la tribulación por el anticristo. Fueron buscados para darles muerte y pasaron hambre y sed.
pero dice que el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Serán el pueblo de Dios, el nuevo Israel del reinado milenial. Hay gente que interpreta que en el capítulo 7 de Apocalipsis se habla de dos grupos distintos. Los 144.000 sellados dicen que son judíos y que la gran muchedumbre es otro grupo distinto de gente de todas las naciones. Pero ¿cómo iba a sellar Dios solo a los judíos para que fuesen salvos durante el juicio de las trompetas? Sería injusto. Hemos visto que esta gran muchedumbre está en la tierra durante el juicio de las trompetas y será salva. Y por supuesto, deben ser sellados también, para que no les afecten los juicios, no solo los judíos. Dios no es parcial. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9 y 10, leímos: porque fuiste degollado y compraste para Dios personas de toda tribu, lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino de reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Sí, hasta los que van a reinar con Cristo sobre la tierra en el reinado milenial son gente comprada de todas las naciones. ¿Qué sentido tiene que se selle a 144.000 judíos antes de los juicios de las trompetas? Eso no encaja en ningún sitio, no tiene ningún sentido. Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel es un simbolismo que representa a todo el pueblo de Dios, al nuevo Israel, al nuevo pacto hecho con judíos y gentiles, a esa gran muchedumbre que ve Juan. Todos ellos son sellados para que los ángeles puedan distinguirlos del resto de los que moran en la tierra y no los dañen cuando desaten los 4 vientos y el resto de los juicios de las trompetas. El grupo de los 144.000 sellados de las tribus de Israel es el mismo grupo que la gran muchedumbre, porque se está refiriendo de forma simbólica al Israel del nuevo pacto. Espero que hayáis entendido lo que os quiero transmitir. Os sigo animando a que seáis cristianos activos y trabajéis en mejorar como personas día a día, cuidando vuestra forma de hablar, sirviendo al prójimo, cumpliendo la ley y teniendo fe, obras y amor. Si habláis del reino de Dios a otros, ya me quito el sombrero. Recordad que os dejo por escrito todos los simbolismos en el desplegable del vídeo. Hasta el próximo capítulo, que será el capítulo 8, donde analizaremos los juicios de las trompetas. Un abrazo, chao.